el Espíritu Santo. Amén. Vimos, ¿verdad? Ya tocamos parte de, o prácticamente todo, ¿verdad? Acerca de los dones, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo quiero hablar de algo que es el fruto del Espíritu Santo. La tendencia hoy en las iglesias, desgraciadamente, es querer buscar más las manifestaciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ir a esas emociones, a esos estados milagrosos, ¿verdad?, a buscar, ¿verdad?, esa gloria, antes que hablar o tocar el tema del fruto del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias se mueven a ver, ¿verdad?, dónde hay un mayor mover del Espíritu Santo, a ver dónde hay una mayor unción, ¿verdad?, y poco se predica acerca del tema central y del objetivo central del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está más interesado, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo, con el Padre, ¿verdad?, que en los dones. Él está más interesado en el resultado del nuevo nacimiento, que es la voluntad y el mandato de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, pues es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Cuando tú pienses, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación, es tu perfección. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, y que os apartéis de toda fornicación. Seguid la paz, dice Hebreos, para con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Podremos ir al cielo sin haber quizás sanado a ningún enfermo, podremos ir al cielo sin haber hablado en lenguas, podremos ir al cielo sin haber hecho quizás grandes obras, pero nadie pisará el reino de los cielos sin la santidad. Es un requisito indispensable, ¿verdad? Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el proceso el que nos lleva a esa santificación, al fruto del Espíritu Santo. Cristo habló muy claramente, ¿verdad?, en cuanto a las vidas de los creyentes, las personas que debían de producir fruto. Ve un momento al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús, en su estado humano, ¿verdad?, en su humanidad, tuvo hambre. Él pudo estar 40 días en ayuno, pero en ese momento, ¿verdad?, a lo mejor no había desayunado poco, pero tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Cuando uno tiene sed, ¿no?, y está por el desierto, dice que uno va buscando esos oasis, y cuando ves esas palmeras corres, ¿verdad?, porque crees que ahí puede encontrar agua. Cuando Jesús ve esta higuera llena de hojas, ¿verdad?, verdes, dice, bueno, seguramente que algo habrá para comer en ese lugar. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo las hojas. Pero fíjate lo que dice, pues no era tiempo de higos. Qué extraño, ¿no?, que Jesús vaya a buscar higos en la temporada en la que no hay higos. Sería lo normal, ¿verdad? No sé cuándo salen las naranjas, salen como en invierno, ¿no?, como en otoño. Si tú vas ahora a un naranjero, ¿verdad?, y le dices, bueno, vamos a coger naranjas, no hay naranjas, no es el tiempo. Bueno, no era tiempo de higos, pero Jesús fue a buscar higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante dice que cuando volvieron a pasar por esa higuera, vieron que se había secado. Hermanos, en las vidas de todo creyente debe de producirse fruto. Nosotros no hemos sido salvados para vivir bajo los reglamentos de una religión.
Cristo no vino a fundar una religión, Cristo vino a traer vida en nuestros corazones y hacernos nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento debe de producir fruto en cada una de nuestras vidas. Realmente esta parábola nos está hablando acerca de Israel, pero también de la iglesia. Era el tiempo en el que esta higuera, la cual representa a Israel, estaba verde, es decir, tenía la ley de Dios, vivía bajo esa ley que Dios le había ordenado, pero esa ley no había producido fruto en ellos. Y aunque no era tiempo de higos, aunque no era tiempo de producir frutos, algo debería de haber habido porque eran el pueblo elegido de Dios. Y hermanos, nosotros no podemos resguardarnos en que estamos en un proceso o en que, bueno, ahí estamos en el camino y a ver si poco a poco vamos trayendo algún fruto. No, porque Dios ha hecho toda la obra en nosotros para que podamos producir fruto en todo momento, en toda época del año. Israel debería de haber producido fruto aún cuando no fuese el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía la ley de Dios. Nosotros tenemos que producir fruto para Dios aún cuando estemos en cualquiera de los procesos de nuestras vidas, porque tenemos la fuente verdadera de cada uno de nosotros, de nuestra vida, que es Cristo Jesús dentro de nosotros. Y eso debe de producir fruto a los demás que nos rodean. No puedes decir, bueno, es que yo solamente llevo 2 años de convertido, 1 año de convertido, 10 años de convertido, estoy todavía en ese proceso. No, tenemos que producir fruto para Dios. Cuando Cristo tiene hambre y viene a nosotros a buscar de comer, tenemos que ofrecer algo. Y esta higuera no produjo nada. Y es algo interesante como la palabra de Dios siempre nos ha hablado a los hijos de Dios acerca del fruto, acerca de producir algo. Dios nunca nos ha puesto un versículo o un pasaje en las Escrituras donde nos hable de venir a los pies de Cristo o ser salvos, ¿verdad? Y esperar en una montaña, aislados allí, esperando que venga el reino de Dios. El Señor siempre nos ha hablado de que Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado vida para lanzarnos otra vez al mundo del que hemos salido y ser testigos de Él en cualquier lugar, en cualquier situación. Si nosotros, hermanos, como cristianos no producimos fruto y solamente tenemos una religión o simplemente tenemos una forma de vida, ¿verdad? Quizás más santa o menos santa, Señor, o quizás más aparente o menos aparente, pero no hay fruto, no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y el 5, Jesús está hablando acerca de la vid verdadera y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, cualquier persona que ha nacido de nueva produce fruto. Qué hermoso, ¿verdad? El poder estar bajo un lugar, bajo un árbol que ha producido su fruto. Qué agradable es. Qué difícil es, ¿verdad? Estar debajo de un árbol pelado, seco, que no produce absolutamente nada. Hermanos, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de producir fruto para la obra que Dios nos ha encomendado. Hay 3 mandatos apostólicos que Dios da a su iglesia. Ve un momento a Gálatas capítulo 5. Y es una forma de vida la que nosotros tenemos que acoger cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. No es un pensamiento, no es una filosofía, no es un cambio de lenguaje, no es ser buenos, es un cambio de naturaleza dentro de nosotros y eso debe de producir un fruto visible en el resto de las personas. Gálatas capítulo 5, ve un momento al versículo 16, el primer mandato apostólico dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablar en el Espíritu no nos está hablando del misticismo o de perseguir lo extraordinario, sino de buscar un crecimiento espiritual a través del fruto del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Es producir por la obra y la gracia del Espíritu Santo en nosotros algo agradable, no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos de los hombres.
Nosotros como hijos de Dios debemos de andar en el Espíritu. El hombre, ¿verdad?, natural no puede andar en el Espíritu. Para poder andar en el Espíritu necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu y comenzar a dar nuestros primeros pasos cerca de Dios. Es que yo no puedo cambiar esta forma de ser, es que yo no puedo cambiar estos pensamientos, es que yo no puedo cambiar esta forma de vida. No puedes porque lo haces en el mundo natural. Pero los que andan en el Espíritu pueden ser capaces, por la gracia de Dios, de estar por encima de esas situaciones, de ser transformados y de ser cambiados. Si hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, debemos de andar en el Espíritu. Debemos de movernos cerca de Dios, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Pero qué fácil es satisfacer la carne, ¿verdad? Qué sencillo es. Qué fácil olvidamos lo que Dios quiere de nosotros y qué fácil nos vamos detrás de los deseos de nuestra carne. Pero hermanos, hemos sido llamados por Dios para andar en el Espíritu. Hemos sido llamados por Dios para andar de forma diferente a las personas que nos rodean. Tú no puedes ser igual que una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Tú no puedes pensar de la misma manera. Tú no puedes tener el mismo resultado en tu vida que una persona que no tiene a Cristo. Andad en el Espíritu, dice Pablo a la iglesia. Caminad con el Espíritu Santo. Vivid bajo su mandato. ¿Verdad? Es como si estuviésemos ciegos y el Espíritu Santo fuese nuestro guía que nos va llevando y nos va guiando, ¿verdad?, en el camino que tenemos que andar. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Segundo mandato, ser guiados por el Espíritu Santo. Ok, yo quiero andar bajo el Espíritu Santo, pero Él es el que tiene que guiarme. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde, verdad? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para mi vida? Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida. Cuando tú tengas que tomar una decisión, déjate guiar por el Espíritu Santo. No tomes decisiones a la ligera. Piénsalo, pide oración, pide sabiduría a Dios, sé guiado por el Espíritu Santo que todo lo conoce, que todo lo sabe, que conoce el futuro, conoce el presente, conoce el pasado de todas las cosas y seguramente vamos a ser resguardados y protegidos de tantas cosas que puedan venir a nuestras vidas. Amén, sí, Señor. Estaba viendo una película sobre la vida de estos... los Gucci, estos que fueron famosos por la marca Gucci. Y el padre le dice al muchacho que era jovencito, le dice: hijo mío, esa mujer con la que te estás enamorando no es buena. Ya un hombre ya con sus 80 años tendría aquel hombre. Y el joven empeñado en esa mujer. Y el padre le dice: cuidado con esa mujer, no es buena mujer. Bueno, todos conocen la historia, ¿no? La mujer le pega un tiro y se carga a este tipo. Hermanos, ¿cuántas lágrimas no hubiésemos derramado en nuestras vidas si hubiésemos sido guiados por el Espíritu Santo? ¿Sabes que la mayoría de los problemas que los pastores debemos de tratar en las vidas de las personas, la mayoría tienen que ver por no dejarse guiar por el Espíritu Santo? La mayoría de los problemas que uno trata no es que, pastor, pues yo qué sé, estaba en mi casa, vino un terremoto, se cayó la casa y allí nos caímos todos para abajo. No. O yo iba conduciendo con el coche y pues, fíjate, me he quedado así medio lesionado porque uno de frente a mí pues se saltó un esto y me llevó por delante. La mayoría de los problemas tienen que ver por no ser guiados por el Espíritu Santo. Por tomar decisiones sin consultar, sin hablar con Dios, con la palabra de Dios. Cuando Dios trata todos los temas necesarios para nuestras vidas,
Dios habla acerca del dinero en la Biblia. Dios habla acerca de las relaciones personales en la Biblia. Dios habla acerca del matrimonio. Dios habla acerca de las relaciones entre los padres y los hijos. Dios habla acerca de los negocios. Dios habla acerca de la alimentación en la Biblia. Dios habla de tantas y tantos, todos los temas que nosotros pudiésemos tener. Tú no quieres tener problemas de corazón y no quieres tener problemas de engordar, sigue la dieta que pone la Biblia. ¿Tú sabes que hay una dieta en la Biblia? Hay dieta en la Biblia. Si tú quieres, ¿verdad?, pues tener un matrimonio o casarte con esta persona, sigue los consejos bíblicos de la palabra de Dios. Y te aseguro que la mayoría de los problemas que vienen a nuestras vidas los evitaríamos si hubiésemos sido guiados por el Espíritu Santo. Dios habla en su palabra acerca de todos los temas necesarios para que el hombre y la mujer sean felices. Es más, hay un versículo en la palabra de Dios que dice, haciendo todas estas cosas, y está hablando la mayoría del fruto del Espíritu, no caeréis jamás. Pero nosotros, como los adolescentes, ¿verdad?, nos creemos más listos. El hijo de Gucci se creía más listo que su padre. No, yo sé manejar esta situación. No, tú no la conoces, amigo mío. Y murió joven. Mi viejo hombre y mi naturaleza humana caída, hermanos, nunca van a ser capaces de guiarme por el buen camino. ¿Quién te va a guiar por el buen camino? ¿La farándula? Sigue los consejos de la farándula, a ver dónde te llevan. Sigue los consejos de los filósofos, a ver a dónde te llevan. Sigue los consejos de los políticos, a ver dónde te llevan. Sigue los consejos de los lobbies que están pervirtiendo el mundo. Ve a dónde te va a llevar todo eso. Dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero nosotros alimentamos más la otra parte que nuestra parte espiritual. Hermanos, andemos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Y tercer mandato apostólico es crucifica la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Han. Quédate con han. ¿Qué significa han? Ellos mismos. No dice la Biblia, pero los que son de Cristo se les ha crucificado la carne en tercera persona, no, en primera persona. Han. Cada uno de nosotros debemos de crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Tu esposa no va a crucificar tu carne, tus hijos no van a crucificar tu carne, el pastor no va a crucificar tu carne, el Espíritu Santo no va a crucificar tu carne. Tú debes de crucificar tu carne con sus pasiones y con sus deseos si vives por el Espíritu. Mira, la tierra produce lo que tú cultivas. La tierra jamás producirá lo que no ha sido cultivado sobre ella. Si tu vida está cultivada de las películas, de las músicas, de los pensamientos, de los movimientos, de todo lo que el mundo ofrece, el resultado va a ser un resultado carnal. Si el mayor tiempo que tú pasas leyendo o de ocio lo pasas comiendo, ¿verdad?, y sembrando en tu vida todos esos pensamientos que no son de Dios, ¿qué va a producir tu vida? La gente se sorprende de lo que cosecha en la vida, pero ¿de qué te asombras? ¿De qué te asombras?
Yo recuerdo hace muchos años una joven que se fue de la iglesia, se apartó. Antes de apartarse de la iglesia, yo la verdad es que la vi, le di una palabra, ni sabía que estaba saliendo con nadie. Le dije, mira, el muchacho ese con el que tú estás saliendo a escondidas, que nadie sabe, rompe esa relación. Porque no es de Dios. Y recuerdo, ¿quién es Dios? Yo no lo sé, no lo conozco, pero tú sí lo sabes. No le sentó bien, se fue. Como a los 2 años, o 2 o 3 años fue, hicimos un campamento y vino esa persona y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Digo, bueno, vamos a hablar. Y me contó una serie de cosas que este joven había hecho con ella. Pero lo que más me llamó la atención es que dijo, no entiendo por qué Dios me ha hecho pasar por ahí. Y yo le miré y le dije, Dios no te hace pasar por ahí nunca. ¿Recuerdas cuando yo te hablé y te dije esto y esto? Digo, tú jugaste con Dios. Es como cuando tú juegas a eso de la ruleta de la fortuna, ¿no? Le echas a la ruleta y lo mismo te toca negro, blanco, azul, amarillo, 150 euros o bancarrota. Digo, te tocó bancarrota. Pero tú lo podrías haber evitado. Digo, así que no le culpes a Dios, no le culpes a Dios del proceso por el que tú estás pasando. Amén. No podemos, hermanos. Yo sé cosas en mi vida que ha producido ese fruto porque yo he cultivado eso. Y tengo que ser responsable delante de Dios de dejar de cultivar esas cosas pecaminosas. Y estas son las cosas que Dios quiere de nosotros, hermanos, el fruto del Espíritu. Son las cosas en las que Dios se deleita. Son las cosas en las que Dios dice, yo tengo contentamiento con esta iglesia, yo tengo contentamiento con este matrimonio, tengo contentamiento con este hombre, con esta mujer, porque el fruto que Él está produciendo es el fruto digno del Espíritu Santo. No es un fruto carnal, no es un fruto inmoral, no es un fruto derivado, ¿verdad?, de las cosas impías del mundo. Ten cuidado con los amigos de los cuales te rodeas, ten cuidado. No te voy a decir que no tengas amigos que no sean creyentes, pero ten cuidado. Ten cuidado cuáles son las personas de las que tú te rodeas, cuáles son sus pensamientos. Porque, hermanos, recogeremos lo que cultivamos en nuestra tierra. En los dones del Espíritu Santo, Pablo trabaja y habla en los puntos de la unidad de la iglesia. Y habla, ¿verdad?, de la diversidad de los dones. Es decir, unos tenéis, ¿verdad?, don de lengua, otros tenéis don de sanidad. Pero cuando habla del fruto del Espíritu Santo, no dice unos tienen fruto de amor, otros tienen fruto de... No, él dice todos los frutos deben de estar en la vida de un creyente. Los dones no van a estar todos los dones en la vida de un creyente, es imposible. El único que tuvo todos los dones porque era perfecto y era Dios mismo encarnado fue Jesucristo. Él encarnaba la perfección del Espíritu Santo porque son uno, amén. Pero los hombres tendremos algún don, pero debemos de tener todo el fruto completo. Y estos frutos manifiestan el carácter de Dios, hermanos. Y es la única manera en la que podemos ser como Cristo. Nunca podremos ser como Cristo en sus atributos incomunicables que son la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la existencia o la eternalidad de Dios. Pero la iglesia se empeña en querer ser igual a Dios en los atributos que no puede ser igual a Dios. Queremos que los muertos se levanten, queremos que nuestro ministerio sea glorioso, pero poco se habla del fruto del Espíritu Santo.
cuando ponemos esos carteles, ¿verdad?, en las iglesias evangélicas. Jueves 14 de mayo, noche de gloria. 3 de junio, visitación de milagros. Quizás se llena la iglesia. Si yo pusiese un cartel y dijese, bueno, próximo jueves, no sé, quizás llamarían, ¿verdad? Oh, vamos allí. Hay iglesias hasta que te dicen, ven por tu milagro. No lo sé. Yo no sé si Dios va a hacer esos milagros, no lo sé, porque dependen de él. Lo que sí sé es que Dios quiere hacer verdaderos hijos. Eso sí lo sé. Eso sí sé que es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7. Amén. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren éxito en la vida? Andemos por el Espíritu. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos garantizado el éxito, hermanos. Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas. 15, perdón. Mateo 7, 15 al 23. Jesús enseñando a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, les advierte. Señores, va a haber personas, va a haber individuos que son falsos ministros del Evangelio. Van a venir a vosotros vestidos de ovejas, o como Pablo dice, ¿verdad? Vestidos de buenas obras, con apariencia de piedad. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo podemos guardarnos de esos falsos profetas que se disfrazan para engañar a las masas, a las personas? Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Qué interesante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ya lo hemos visto, solamente puedes recoger lo que tú has sembrado, ¿verdad? Solamente un árbol bueno puede dar buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede, escúchalo bien, jóvenes, adolescentes, que estáis buscando a su futura esposa, a su futuro esposo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lo que es malo produce cosas malas. El que no es de Dios, el que no ha nacido de nuevo, es del mundo y produce los frutos del mundo. Es incompatible, es imposible que una persona no regenerada pueda producir buenos frutos. Escúchalo bien, y cada vez más en este tiempo. A mayor oscuridad, a mayor inmundicia, a mayor impiedad, peores frutos. El mundo siempre ha producido malos frutos, las personas inconversas siempre han producido malos frutos, pero como en este tiempo, hermanos, como nunca, como nunca, como nunca. Hablo con mengano, no, yo estoy divorciado. Hablo con el otro mengano, no, yo estoy divorciado. Pocos amigos me quedan que se han quedado casados. ¿Y sabes qué es lo que ha producido todo eso? El no vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo. Todos somos enseñados por el Espíritu Santo, hermanos.
Desde el mayor pastor o con la mayor obra que te puedas imaginar hasta el último que se haya convertido, todos somos ministrados por el Espíritu Santo, todos somos llamados por el Espíritu Santo, a todos nos habla el Espíritu Santo acerca de las cosas que tenemos que transformar en nuestras vidas por su gracia. Todos. Pero no todos obedecen. Obedezcamos al Espíritu Santo de una vez y por todas. Amén. 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 Obedezcamos. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No vas a sacar nada positivo de una relación pecaminosa, de un hombre inmoral, de una mujer inmoral. No vas a sacar nada positivo del pecado, jamás. Tardará 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero terminarás llorando. Terminarás con lágrimas. Terminarás amargado en tu vida por culpa del pecado. Jamás vas a sacar buen fruto de algo que es pecaminoso en su naturaleza. Una palabra para que nadie venga el domingo que viene, pero... Así que Jesús mismo vuelve a decir, así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, el que se somete a la obediencia del Padre. Y muchos de estos individuos dirán en aquel día, Señor, Señor. Mira lo que dicen. Mira a qué echan mano. A los dones. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la profecía? ¿No echamos fuera en tu nombre demonios? Y en tu nombre no hicimos, que dice, muchos milagros. Si tú quieres saber y entender si el pastor, la persona que está al cargo de esa iglesia, es digna de ese llamamiento, es un hombre de Dios, que tienes que ser guardado de los malos, ¿en qué te tienes que fijar? No si hablan lenguas, no si hace milagros, no si echa fuera demonios, sino tiene fruto. Tienes que evaluar su vida. Tienes que evaluar su matrimonio, tienes que evaluar a sus hijos, tienes que evaluar su economía, tienes que evaluar su vida y decir, bueno, realmente en sus palabras hay fruto, en sus hechos hay fruto, en su forma de vida hay fruto del Espíritu Santo. Yo creo que una de las iglesias más numerosas que debería de haber habido en el mundo sería la de David Wilkerson en Estados Unidos. Un hombre de Dios, un hombre fiel de Dios, un hombre que se conocía como un hombre que realmente tenía fruto del Espíritu Santo, y su iglesia en Estados Unidos no pasaba de los 3.000, 4.000 miembros. A ti te puede parecer una barbaridad, porque vivimos en España, pero en Estados Unidos es una iglesia pequeña. Si tú te fijas a día de hoy en las grandes iglesias, las macro iglesias, y te fijas en los hombres que llevan y en las mujeres que llevan esas iglesias, no vas a encontrar prácticamente ningún fruto del Espíritu. Hermanos, te lo vuelvo a insistir, Dios no está interesado tanto en los milagros, en las sanidades, sino en producir en su iglesia fruto digno de arrepentimiento. Fruto de vidas cambiadas y transformadas por Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí. Así que yo encuentro muchas personas que, hoy encuentras algunos por ahí, como tienen el don tal, el don cual, les sale.
Pero luego ves su vida y dices, no hay fruto. Dame un hombre con fruto, hermanos. Y quítame 1000 campañas de milagros de las cuales estamos cansados. El mundo no necesita más noches de gloria. El mundo necesita hombres y mujeres que den fruto. Y Dios viene a buscar fruto a la higuera. Y si no encuentra fruto en nosotros, hermanos, seremos echados fuera. Entonces me estás diciendo que la salvación es por obras. No. Te estoy diciendo que no hay ninguna evidencia en tu vida de que has nacido de nuevo porque no hay fruto en tu vida. Eso es lo que estoy diciendo. Y deberías de preocuparte. El fruto al que se refiere Cristo aquí no es a la cantidad de personas que puedan reunir en sus iglesias, ni el número de milagros que puedan producir en sus eventos evangelísticos. Él está hablando de sus vidas privadas. Dónde viven, cómo viven, con quién viven. Y poco a poco se va sabiendo de estas vidas. Uno de los grandes apologéticos del siglo XX, más de 30 años predicando el Evangelio, hermanos, llenaba estadios, un hombre que se anunciaba en cualquier lugar, 10.000, 12.000 personas iban a escucharlo. A su muerte se descubrió que tuvo más de 30 amantes. Fruto es lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿Amén? Fruto. Él no quiere una religión, Él no quiere hojas, Él no quiere una higuera bonita, Él no quiere una higuera verde. Quizás tú tienes una pequeña uva. ¿Amén? Una uvita. Gloria a Dios. ¿Amén? Estás produciendo algo. Y cuando viene alguien y ve esa uva y la coge y la come y dice, esto es de Dios. A lo mejor solo le das un versículo pequeñito. A lo mejor solo tu capacidad ahora te da para decirle, no sé, el primer versículo que se me ocurre es, de tal manera amó Dios al mundo, pero es un buen fruto. Amén. Es un buen fruto. ¿A qué fruto se refiere? Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, todos de memoria, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay forma de derribarte. No te pueden derribar. ¿Pudieron derribar a Cristo? Aún en la misma cruz dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amor por los perdidos y por los hermanos en la fe, hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En que verán que los muertos se resucitan, los paralíticos andan. No. Si tuvierais amor los unos con los otros. Ya nos extenderemos con este fruto. Les voy a dejar descansar de mi voz. Amén. Pero luego nos vamos a extender en este fruto tan impresionante. ¿Sabes qué es el único fruto que no va a desaparecer? Es eterno. Es un fruto que vino de la eternidad y se extiende a la eternidad. Con amor eterno. ¿Sabes que Dios te amó con amor eterno? La mayoría de las personas te van a amar por lo que tú les des. La mayoría de las personas te van a amar por lo que tú les puedes ofrecer. Pero Dios nos ama cuando no es que no tuviésemos nada que ofrecerle,
sino cuando éramos enemigos férreos de Él. Con amor eterno. Me encanta ese versículo, hermanos. Me lo recuerdo tantas veces, Israel. Con amor eterno Dios te amó. Así que tú ves el amor, ¿verdad?, en una persona verdadera, un verdadero cristiano. Te vas a dar cuenta de que ama a los perdidos, de que ama a la iglesia, de que desea estar en la iglesia, de que ama a sus hermanos, de que los cuida, de que está con ellos. Gozo. ¿Puedes repartir las...? Sí, porque se me ha olvidado. Perdonen. Les voy a repartir una hojita donde están todos los dones, cada uno de los frutos del Espíritu. Vamos a repartirlo, ya les explico. Tenemos a Nara, que es la ayudante del pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú en esa hojita de Excel tienes en el lado derecho, izquierdo, ¿no?, todos los dones, todo el fruto del Espíritu Santo. Y luego tienes una numeración del 1 al 10, ¿verdad? El 1 es muy deficiente. ¿A cuántos le pusieron muy deficiente en clase? ¿Solo a mí? No, unos cuantos. Iralde, si tú tienes pinta de 2 o 3. Me acuerdo, ¿verdad? Yo le decía al profesor, no me pongas, por favor, ponme insuficiente. Ahora pasan, ahora les dejan pasar y no vaya a ser que te vayas a sentir mal. Pero en la época del AGB y del BU, yo iba con las notas y era muy deficiente. Si tú ibas a mi padre con un muy deficiente, eso quiere decir que no había forma de salir de ese pozo. ¿Amén? Ahora, si ponía insuficiente, bueno, el chaval lo peleó pero no llegó. Muy deficiente es que no peleaste nada. Entonces, el 1 es muy deficiente, ¿verdad? Y el 10 es que eres perfecto. Ok, si tienes un boli ahí, ¿cuánto amor tienes? ¿Cuánto fruto de eso tienes? Si no lo tienes, no pasa nada. Lo rellenas en tu casa. ¿Amén? No. Si lo tienen ahí sobre la marcha, si no, pues no pasa nada. Entonces, evalúa tu vida. Amén. Evalúa. Y ponte esa hojita, pero evalúalo con sana conciencia. Amén. No te des más valor del que tú tienes, como dice Pablo, sino cada uno lo que realmente es. Y eso te lo pones en tu lugar de oración. Y tú dices, bueno, yo no te voy a decir mis notas, las tengo aquí apuntaditas, pero yo sé algunos de estos donde tengo que mejorar bastante. En el amor hacia los hermanos, en el amor hacia las personas perdidas, ¿en qué punto te encuentras del 1 al 10? El gozo no es reírse a carcajadas, el gozo no es una risa santa, el gozo es tener esa felicidad interna aún en medio de los conflictos. En medio de las dificultades de la vida espiritual, en medio de las dificultades que la vida natural te pueda traer, ¿tienes gozo en medio de esas dificultades o solamente te gozas en el Señor cuando las cosas te van bien? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Pablo dice a los corintios, como entristecidos, es decir, podéis estar entristecidos, sé que hay momentos en los que la tristeza puede venir, mas siempre gozosos. Amén. Sabiendo que esta tristeza momentánea que yo puedo estar experimentando no tiene nada que ver con la gloria venidera que ha de producirse en mí. Tú puedes pasar toda la vida entristecido por las dificultades de la vida, pero siempre gozoso dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. El gozo, hermanos, es esa realidad interior en tu vida espiritual
Esa convicción en la palabra de Dios, que sabes que el Señor es tu gozo en el cual tú te puedes gozar. Amén. Y alegrarte. Aleluya. Y darle gracias, Señor, gracias. Porque aún no he visto lo que te estoy pidiendo o el milagro, la situación, pero yo me gozo en lo que viene por delante. Necesitamos gozo. Paz. No es ausencia de conflictos, hermanos, sino esa tranquilidad, ese sosiego en medio de las pruebas y de las dificultades que vendrán a nuestras vidas. Amén. Sabiendo Jesús la necesidad de la paz en las vidas de los apóstoles en el momento quizás más duro de sus vidas, dice que Jesús apareció en medio de ellos cuando ellos estaban escondidos porque Jesús había resucitado. Quizás los estaban buscando para matarlos a ellos también, y Jesús les dijo: paz a vosotros. La paz es algo que tienes que cultivar. A veces nos ponemos rápidamente nerviosos, ¿verdad? Esto se va a terminar, como tú oigas las noticias de La Sexta, te tiras abres la ventana y te tiras de cabeza al exterior. Voy a morirme ya. El petróleo se va a poner a $200, no vamos como calentarnos. Paz, amén. Paz. Y Satanás es muy efectivo con esto. A veces cuando estás durmiendo, que va, eso no se va a resolver, verás tú, lo que ni te imaginas lo que todavía te viene. Y tú estás ahí intranquilo, hermanos. Ahí me cuesta mucho la paz. Enseguida la pierdo. Me pongo nervioso. Tengo que aprender, amén, a mantener la calma en medio de la tempestad. Sí, yo sé que el viento se ha levantado, pero el que está durmiendo en popa, el que está ahí durmiendo tranquilamente como un bebé, es el que tiene el poder sobre los vientos y la mar. Amén. Es así. Te van a quitar la casa, lo que te va a venir. Recuerdo un día en el que ya se me terminaba todo, la casa y todo. Dios me dijo: no vas a perder nada. ¿Cómo es eso? Quedan 48 horas. No vas a perder nada. Se lo dije a mi mujer. No sé, esto es lo que yo tengo. En 48 horas, hermanos, Dios arregla las cosas. Amén. No perdamos la paz. No pierdas la paz. Si tu hijo o tu hija está en el mundo, guarda la paz. Ora por él. Pídele a Dios por él. El 4. ¿Qué pone ahí? Y tiene paciencia aquí. Paciencia. Para alcanzar las promesas, hermanos de Dios, para caminar en el camino de la fe, tienes que armarte de paciencia. En Hebreos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, siendo estéril él, la mujer, todos eran estériles ahí, no podían tener hijos. ¿Cómo yo me voy a multiplicar grandemente? Y habiendo esperado con paciencia. Amén. Con paciencia alcanzó la promesa. Nos ponemos rápidamente impacientes. Saúl se puso impaciente. El profeta le había dicho: bueno, Saúl, vas a la guerra, sube, pero espera antes de la batalla a que yo vaya a ofrecer los sacrificios. Y el Samuel se fue a echar un cortado, se fue a dormir la siesta, se fue a no sé qué, y Saúl con el reloj: ay, mi madre, ahí está el enemigo, cada vez peor, ¿qué está pasando? Samuel, ¿dónde estás? No hay teléfonos móviles, ¿cómo localizarlo? Samuel, tranquilo. Y el otro nervioso hasta el punto que perdió la paciencia. Y se puso él a ofrecer sacrificios. Y entró en el territorio que no tenía que entrar. ¿Sabes? La impaciencia te va a meter en territorios oscuros. Ahí le fue quitado el reino
a Saúl? ¿Por qué te entrometiste en lo que le pertenece a Dios? Queremos arreglar nuestros problemas. Tengo un problema económico, me viene una solución, una locura. Dios me dice, párate. Olvídate de eso. Déjame a mí. ¿Amén? Déjame a mí. No te metas ahí. Pero nosotros vamos y corremos. Sé paciente. ¿Amén? Sé paciente. Paciente con tus hijos. ¿Amén? Con la esposa. Con el esposo. Es que el bruto este no se convierte. Paciencia. Es que esta mujer, mi madre, ¿cuándo va a cambiar esta señora? Paciencia. Pasemos a la benignidad. ¿Sois benignos? ¿Qué es ser benigno? Tener buena voluntad, ser bueno, comprensivo hacia las demás personas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. O sea, dejaros de gritaros, de amargaros, de enojaros, de airaros los unos con los otros. No le grites. No le grites a tu hijo. No puedes no gritarle, vete a dar una vuelta. Ora. Amén. Señor, ¿cómo? Yo a veces que alguno de los míos digo, en alguna época digo, Señor, me voy porque lo desarmo. ¿Cómo puedo resolver yo esto? Y tienes que orar, amén. Y buscar la benignidad. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El pueblo evangélico enseguida coge la hoguera, ¿verdad?, a quemarlo. Es un adúltero, es un fornicario, es un mentiroso. Le hemos pillado en el mismo momento del adulterio, a apedrearla. Sed benignos. Cálmate. Amén. Amén. Cálmate. Muestra buena voluntad con esa persona que no tiene ese crecimiento espiritual. Bondad. Siempre, hermanos, tener una inclinación hacia hacer el bien. Tener un comportamiento virtuoso. Y los que saben hacer lo bueno, es decir, los que saben que tienen que ser bondadosos, hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado pecado. Aquel que vio a aquel tirado, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, lo vio tirado allí, no tuvo bondad sobre él, pecó. Él no lo atracó, él no le pegó, él no lo insultó, pero no lo ayudó. Y pecó como el ladrón que lo había lastimado. Seamos bondadosos, amén. Inclinémonos siempre, hermanos, a hacer el bien a las personas, aún a nuestros enemigos. Amén. Fe. Demostrando, hermanos, nuestra esperanza en lo que no podemos ver. Y este fruto lo necesitamos más que nunca en la iglesia, en nuestras vidas espirituales, porque van a poner a prueba nuestra fe. Cuando el mundo traduzca mal la Biblia, la interprete mal, la presión sea cada vez más... ¿Tú crees que hay presión? No es nada con lo que viene. Satanás no va a parar hasta destruir la última de las iglesias que quede en pie sobre la faz de la tierra. Él no puede soportar el estandarte de la fe, la bandera de la fe en tu vida y en tu casa. No va a poder soportarlo.
Él va a querer destruir tu fe, reducir tu fe, eliminar tu fe. Déjate llevar por la corriente, no vayas contra la corriente, no seas el único que piensa de esa forma diferente. Déjate llevar. No, yo tengo mi fe, yo tengo mis principios, yo tengo mis valores, amén. Amén. Inamovibles, amén. Incuestionables. No se puede cuestionar la fe, no se puede cuestionar los principios bíblicos, no se puede cuestionar la santidad de Dios. Es mi fe establecida en la roca que es Cristo Jesús. Este fruto será atacado y atacado y atacado y atacado una y mil veces contra nosotros. Pero Job dijo, y me encanta esa palabra, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Esa mi fe no está puesta en las circunstancias. Mi fe no está puesta en vuestras ideologías. Mi fe está puesta en la palabra de Dios y yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y en mi carne he de ver a Dios. Amén. Tú has de ver a Dios en tu carne, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Eso es la fe, hermanos. Ese es el fruto de la fe que Job tenía en su vida. No me cuentes historias, amigo. No me digas que yo abandone, no me digas que yo maldiga, le dijo a su propia mujer. No me digas que yo deje, mi fe permanece estable y firme. Van a dar duro contra la fe. Van a golpear fuerte contra la fe tuya, de tus hijos. No le digas a tus hijos, bueno, pues tú cállate en el colegio, en el instituto. Pasa desapercibido. No. Demuéstrales que hay fe aún a día de hoy en la palabra de Dios. Demuestra a esta sociedad que hay algo más fuerte que su corriente, que su poder económico o social, y es la fe en Cristo Jesús. El fruto de la fe. Nuestro Redentor vive, hermanos, y pronto nuestros ojos lo ven. Mansedumbre. Este don es elogiado por Dios, por Cristo, en el Sermón del Monte. Es algo que Él dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que este fruto tiene una gran recompensa. Heredarás la tierra. Amén. Amén. Heredarás la tierra. ¿Sabes que los hijos de Dios somos los que vamos a heredar este planeta Tierra? Sí. Amén. Algunos no creen mucho. Yo voy a estar 1000 años sobre este planeta viviendo sin morir, sin enfermedades, gobernando donde Dios me ponga. Amén. Amén. Aleluya. Lo que ningún emperador romano pudo y quiso. Lo que ningún rey déspota deseó y nunca pudo ejercer. 1000 años como el Reich de Hitler. Gobernaremos por 1000 años. No llegó ni a 5. Dios se lo va a dar a los mansos. A los mansos. Y esto es contracultura de nuestros días. Yo trabajo en los negocios y en los negocios hay brutalidad, ¿sabes? Si te ven que tú pones esto, el de enfrente pone lo mismo, más barato. Si yo voy con un zapato X, mi competencia dice, eso se vende, lo copio y voy más barato. Y el pez grande se come al chico. Y el rey de la selva, que es el león, se come a todos. Y Dios dice, mansos. Alguien me propuso hace unos años, me dijo, ¿por qué no llamas? Y a ti te lo van a dar seguro. Digo, no va a ser así. Porque yo soy manso, no es por la fuerza. Amén. Dice la Biblia, no es del que corre, ni del fuerte, sino de quien Jehová tiene misericordia.
Tú puedes ser el hombre de negocios más manso del mundo y el que más gane. No es la cultura del mundo la que triunfa, hermanos. Es el Evangelio de Cristo. Sé manso en todas las áreas de tu vida. El último, templanza. La templanza la podrías poner como dominio propio. Eso es templanza. Actuar, hablar de forma cautelosa, justa, con sobriedad, con moderación, para evitar daños sobre las personas. La templanza es controlar las pasiones, los vicios y los impulsos de la carne, sobre las seducciones de los deseos, de los placeres y de los instintos. Eso es templanza. Este fruto, hermanos, permite al cristiano tener dominio y control sobre sus actos, logrando mantener el equilibrio en su vida espiritual, y disfruta de las cosas buenas, pero con templanza. Nunca cae en el exceso. Nunca cae en el exceso, ni de lo que tiene, ni de lo que posee. Él da. Y este es un fruto en el que puedes ver si es o no es un verdadero hombre de Dios, su templanza. La mayoría de los hombres que no tienen templanza viven desequilibradamente con lo que poseen. Pueden tener en sus iglesias personas que pasen hambre y ellos viviendo lujosamente en sus casas, en sus mansiones, en sus villas. Vidas de exceso. Eso no es ser templado. Vidas de exceso en las áreas de ellos. Eso no es de una persona que tiene esa templanza. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, de templanza. Amén. De templanza. Así que coges tu tabla de Excel y te autovaloras. Amén. Y si vemos algún muy deficiente, yo sé que no hay, pero algún insuficiente, oremos al Señor. Señor, este fruto, este área de mi vida, necesito que tú la transformes. Hermanos, el fruto hay que trabajarlo. El don es un regalo. El fruto hay que trabajarlo, como hemos leído de Pablo, andando en el Espíritu. Amén. Crucificando la carne y viviendo por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos y oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú hablas a cada una de nuestras vidas, Señor, y nos muestras tu gracia para con nosotros, Señor. En que siendo nosotros pecadores, Señor, tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, lleno de todo fruto, para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados, Señor. Padre, que nosotros como hijos tuyos y como iglesia tuya, Señor, crezcamos en el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que vean y crean que tú nos has enviado, Señor. Para que vean y crean que esta es la iglesia de Jesucristo. No solamente esas hojas verdes, Señor, sino fruto abundante, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios puedan ver en nosotros que somos hombres tuyos, Padre, porque estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, Señor. Que tú trates con cada uno de nosotros, Señor, y provoques en nosotros, oh Dios, el deseo de ser transformados cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo, conforme al fruto del Espíritu.
Que no pongamos todo nuestro énfasis, Señor, en lo extraordinario, sino en aquello, Señor, que es cultivado por una vida espiritual a solas contigo, Señor. Que cada vez que oramos a solas contigo en nuestro lugar secreto, que cada vez, oh Dios, que rendimos nuestras vidas y pasamos tiempo escudriñando las Escrituras, estudiándolas, leyéndolas, tomando tiempo contigo, eso va a ir produciendo en nosotros más y más fruto tuyo, Señor. Que cuanto más nos alejemos de las corrientes del mundo, de su cultura, de su pensamiento, Dios, cada vez más, oh Dios, irá menguando nuestra carne, irá creciendo el Espíritu en nosotros, Señor. Hasta que un día, Señor, tú nos hagas perfectos, cuando tú glorifiques nuestros cuerpos y nuestras mentes en ti, Señor, para siempre, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Ponte de pie y vamos a orar por la Santa Cena que vamos a compartir en estos momentos.